Pues, hola a todos. Hoy vamos a continuar con la parte de visualización. Se me está volviendo costumbre, planeé, pero no acabé de escribir el código. No está mal. No sí está mal. Ver presentación. Entonces, voy a regresarme al principio. Espero que que todos hayan podido ver la clase anterior. Si no, échenle una revisada a la clase anterior. Sé que estuvo un poquito agresiva la cantidad de teoría. Hoy vamos a volver a ver teoría. Vimos que era la visualización, vimos que era una gráfica, hablamos mucho de las partes de una gráfica, ¿se acuerdan lo que son los ejes, los títulos, las leyendas? Hablamos del Grammar of Graphics, nos aventamos toda una sección de cómo elegimos las gráficas. Repásenlo, vean los interactivos. Esta es una cosa muy importante de aprender a hacer, porque muchos los dicen cuál es la gráfica, pero no le dicen cómo seleccionar. Entonces, vean cómo seleccionar las gráficas. El medio es el mensaje. Y hablamos muchísimo de codificación de elementos. Dijimos, tengo unos datos, eso pueden ser cuestiones categóricas, el tipo de restos, el género, pueden ser números, la edad, o cuántos tengo que llegaron el lunes. Y eso lo voy a representar visualmente. Y dijimos que teníamos dos tipos de elementos, los posicionales, es decir, donde en nuestra hoja, en nuestra pantalla ponemos las cosas, y los retinales, que son los que vemos con los ojos, así con la retina, ¿no? El color, el tamaño, la saturación, los ángulos, ¿no? Y dijimos, y creo que esto es lo que quiero repasar ahorita, que hay una jerarquía de cómo interpretamos. Lo que nos es más fácil interpretar es la posición, que está en el eje X y en el eje de las Y. Entonces, si yo voy a poner la fecha más reciente más pegada al lado derecho, esa es una codificación posicional. La hacemos tan en automático que no registramos que estamos codificando. Por eso creo que a muchos les cuesta trabajo cuando decimos, ¿qué codificación es? Es decir, no sé, está en color. No, está primero en posición y luego... Si yo les digo, la altura de la barra es cuántos pacientes atendí este mes, eso de la altura, estoy diciendo, estoy codificando el número de pacientes posicionalmente en el eje de las Y. Entonces, lo que más pesa es la codificación posicional en X y Y. Después vienen lo que son los multigráficos. Son muchos gráficos iguales con X y Y compartidos. Los pueden hacer con código y vamos a ver cómo, o los pueden hacer a mano con su Photoshop o su Inkscape. Mientras no modifiquen los puntitos en la línea de válido. Después dijimos la longitud, qué tan alta es la barra. Después, los que ya son así malas codificaciones y a nuestro ojo les cuestan trabajo, son los ángulos y las pendientes. Las áreas, cuando pongan cosas más grandes y más chicas, codificar áreas a los ojos les cuesta muchísimo trabajo. Los volúmenes, las densidades, opacidades y saturaciones de color, qué tan azul está esto, qué tan verde está, es una codificación débil. Y finalmente, el tono de color. Si lo vemos en escala de grises, a los ojos les cuesta trabajo. Acuérdense mucho de esta jerarquía. Este hecho de cómo selecciono la gráfica, cómo codifico y cómo jerarquizo es fundamental. Así se lo que tienen que aprender esto. Y luego hablamos de color, de las escalas de colores, de cómo elegir. Hablamos de esta cuestión que es muy importante, que es que como imprímelo en grises y checa que en grises esté una línea recta, ¿no? Así que avance parejito. Si no tenemos cosas horribles como la escala esta de arcoíris, que dijimos, no la uses porque el ojo no distingue el cian del amarillo. Se confunde mucho, ¿no? Entonces, eso es lo que vimos la clase pasada. Hasta que haya alguna duda, ya que tuvieron tiempo de ver el video, respirar, ¿vamos bien? Supondré que el silencio y que nadie diga nada en el chat significa que vamos bien. Nadie dice nada en el chat, nadie dice nada en el chat. Muy bien. Entonces,
La segunda parte es principios de diseño. Esto importa mucho en el análisis, porque, por ejemplo, dijimos que la presentación tiene una cuestión exploratoria, donde estamos tratando de averiguar qué hay en los datos, estamos tratando de analizar. Un problema muy común del análisis es que les regresa una gráfica con 50 líneas en 6 colores y no sabes si el rosa que sube aquí y el rosa que baja acá son la misma línea o no, porque te pierdes siguiendo las líneas. Una buena visualización ayuda al análisis porque nos ayuda a entender. Aún más importante es que una buena visualización nos ayuda a convencer a la gente. Entonces, vamos a ver principios de diseño. Muchos de estos son importantes porque la forma en la que percibimos las cosas tiene sesgos. Y esos sesgos, saber cómo es, puede afectar nuestro análisis y puede afectar lo que le decimos a la gente. Entonces, sí, la parte comunicativa a veces uno quiere sesgar el resultado, pero hay que pensarlo con mucho cuidado. Entonces, primero lo primero. En general, se recomienda que las gráficas sean simples. No agreguen cosas que no son necesarias. ¿Qué es necesario? Es una pregunta muy interesante. Entonces, lo primero que se tienen que preguntar es, ¿qué es el mensaje que quieren transmitir? Es decir, ¿quieren hacer un análisis? ¿Qué análisis? ¿Quieren transmitir un mensaje? ¿Qué mensaje? ¿Y cuáles son los trozos de información que necesitan para ese mensaje? En general, entonces uno a veces tiene mensajes muy complicados, entonces hay que separar en 4 o 5 gráficas con mensajes sencillitos. Entonces, ¿qué quieren decir? Pues si yo les quiero decir, tengo más desaparecidos hombres, no me interesa graficar el tipo de restos. Me interesa si es desaparición o desaparecido. Y los tipos de restos, ¿no? Y el género es lo que me interesa. Entonces, por ejemplo, hay que aquí hacer varias cosas. Quiero que vean estas dos gráficas. Son dos gráficas exactamente con la misma información. Aquí querían decir, aquí está, este es un artículo que estrictamente hablando está de lo delicioso que es el tocino y de qué tan nutritivo es. Entonces, por ejemplo, cuestiones que se pueden repetir. Vea si están repitiendo palabras. Entonces, aquí hay una codificación doble, ¿no? Estamos posicionalmente poniendo la comida y la estamos poniendo en color. Eso implica que hay que poner una leyenda para explicar los colores. Y entonces vean aquí cuántas veces dice pizza. 2 veces, ¿no? Pero esta codificación doble es necesaria. Pues realmente no nos está dando una idea, no nos está dando. Entonces podemos simplemente poner todo en gris. Y usar el rojo solo para resaltar lo que nos interesa. Vean ustedes cómo aquí el ojo no sabe qué importa más. Es muy difícil saber qué importa más aquí, ¿no? Y aquí es claramente de qué estamos hablando. Entonces, esto se puede ir. Los fondos. En general, no pongan fondos si no son necesarios. Hay un caso donde se pone fondos y es si ustedes en una página web toda blanca y quieren resaltar una gráfica, fondo gris súper clarito y estas líneas que son para ver facturas y seguir los números se ponen en blanco. Ese es un truco muy bueno. Pero en general no pongan fondos si el fondo no les está transmitiendo un mensaje. Si el fondo, por ejemplo, si el fondo es un mapa, o si el fondo es la imagen, porque quieren decir, mira, aquí está el flujo de las células, cómo pasaron de un tejido a otro, y quieres dar la idea del tejido, el fondo te está transmitiendo un mensaje. Si estás haciendo una cuestión donde quieres que haya un peso artístico, porque estás haciendo ciencia de datos y arte, y entonces quieres transmitir una emoción, el poner un fondo que levante una emoción es parte del mensaje, en cuyo caso vale la pena poner el fondo. Ustedes lo van a ver muchísimo en infografía, donde el fondo o el color te está dando una identidad gráfica. Pero vean en ese aspecto que el fondo no está aleatoriamente.
sino está ahí para transmitir una cuestión emotiva o apoyar a la identidad gráfica, ¿no? Ustedes lo ven mucho con Pictoline. Pictoline sí pone gráficas con fondos de color, pero los colores que usan, ellos tienen una paleta gráfica de color y tú ves los fluorescentes que ese es Pictoline. Entonces, ahí el fondo tiene color, pero está cumpliendo una función de mensaje. Si el fondo no está haciendo algo, quítenlo. Nos traicionó la UNAM. Ahorita vemos qué hacemos con esto. Creo que todos andamos igual porque el UNAM ha estado cortando las cuentas. Ahorita en 10 minutos vamos a cortar esto y vamos a volver a empezar. Voy a abrir la sesión. Y voy a hablar hoy con UNAM para ver qué onda con esto. Otra cuestión importante es, por ejemplo, ¿cuántas veces dice aquí calorías? Entonces, ¿podemos quitar calorías? Quiero que aquí vean esta cosa. Este es algo muy moderno del diseño que no a todos nos gusta, pero que en algunos casos funciona muy bien. Aquí están los ejes con números. Aquí se ve muy clarito, los números están arriba de la barra. Cuando te interesan mucho las comparaciones numéricas, vale la pena poner ejes. Y esto se ve muy formal. Cuando tus gráficas están muy saturadas, por ejemplo, cuando en un artículo uno va a mandar 7 figuras y los valores exactos importan, a veces es más útil ponerlos con números arriba de la barra. Piensen mucho qué imagen quieren dar. A mí no siempre me encanta esto. Creo que a veces se ve mejor con ejes, pero hoy en día está muy de moda esto de quitar los ejes. Piénsenlo con cuidado si lo quieren hacer o no. Esa es una decisión que depende. Sobresimplificar puede causar problemas. ¿Por qué? Porque entonces uno da la idea de que un tema que es complicado y complejo y que tiene muchas dificultades es súper sencillo. Aquí estás diciendo, cuando quitas los ejes no importa la referencia. Esto está flotando. Ese es un mensaje que estás diciendo. Piensen que lo que uno oculta es parte del mensaje. Ajá. Entonces, esto es bien común. Si ustedes tienen una cuestión, por ejemplo, ahora con el género se habla mucho, ¿no? Si yo no reporto datos de género, estoy diciendo que el género de los pacientes no importa. Si yo no reporto datos de edad, estoy diciendo que la edad no importa. Y entonces, cuando uno quiere dar una idea de que algo es muy sencillo y transparente, pone una gráfica muy sencilla. Pero eso da la idea de, pues esto es súper sencillo, es estilo Mac, súper moderno, y eso ya transmite un mensaje. Entonces, si ustedes están diciendo, es que estoy en un proyecto agroecológico y quiero decir que la participación de la comunidad es importante, poner elementos que nos remitan a la participación de la comunidad, etcétera, etcétera, ayuda mucho. Quiero que vean esto de aquí. Aquí vieron el título de calorías por 100 gramos para diferentes comidas a calorías por 100 gramos. Porque están suponiendo que todos reconocemos esto como comida. Si estás en Estados Unidos, eso es cierto. ¿Quién sabe qué es un chili dog? Entonces, a veces uno lo podría, algunos sí lo saben, ¿no? Pero varios no lo sabemos. Entonces, algunos podrían decir, bueno, yo no sé, y entonces al quitar el contexto, tú estás suponiendo que tu audiencia sabe cosas. Piensen mucho qué sabe su audiencia. Nosotros no somos tontos, pero yo nunca me he comido un chili dog. Entonces no sabía ni siquiera que es así como, si ese es un perro con chile, yo imagino un perro que se robó los chiles de la casa, porque esto es México, ¿no? Así como, o un perro con un pésimo carácter, no me imagino así, porque más el chili ni siquiera es chili, de verdad no pica. Entonces piensen ustedes que si quitan información, ¿cómo lo van a leer sus audiencias? Si ustedes están haciendo un ejercicio exploratorio y ustedes ya se saben las cosas, entonces ya saben que el gen tal hace tal cosa, ¿no? Entonces pueden no poner explicaciones largas. Ya se saben que las siglas de tal cosa son de tal universidad. Pero si su público no sabe, le va a complicar. Piensen mucho eso, qué información ponen y qué información no. En general, lo que se usa aquí es una tasa, data to ink ratio.
Entonces tienes cuántos datos, cuánta tinta usaste para los datos, es decir, esta barra, los textos y esto. Y cuánta tinta usaste para todo lo demás. Entonces, aquí vean cómo hay tinta del fondo, aquí vean cómo hay tinta de colores, los ejes, eso te dice cuánta tinta estás usando. Entonces, vean cuántos elementos visuales y cuántas cosas no son blancas del fondo o negras si su fondo es negro, y piensen. Transmitir un mensaje, pero consideren seriamente el que si la información no es útil para el mensaje, quiten y piensen sus mensajes, no sobresimplifiquen. ¿Dudas hasta acá? Ya saben que yo soy chafa. Por favor, avísenme si estoy cometiendo errores. Necesito que me digan. Dependo de ustedes para que me ayuden. Yo sé que varios han visto mis errores de ortografía y entonces, ok, vamos a hablar esto. El procesamiento preatencional. Es un tema un poco complicado, pero me interesa que lo sepan porque es el origen de muchos errores en el análisis de los datos. Entonces, una cosa que tienen que pensar es que el subconsciente todo el tiempo está juntando datos y que tendemos a ver patrones. Y esto tiene que ver con cuestiones de neurociencias y la cantidad de información y de que nuestro cerebro es relativamente chiquito, entonces tratamos de ignorar cosas, simplificarlas, meterlas en patrones, porque la vida es más sencilla. Y tiene sentido, ¿no? Muchas de las cosas que podemos hacer es porque vemos patrones y podemos resolver. De hecho, creo que muchos en las ciencias nos pagan por ver patrones. Lo cual significa que tenemos que ser conscientes cuando estamos viendo patrones, porque a veces nos inventamos patrones. El de las caritas es un clásico, ¿no? Así de uno va en el metro y dice, ay, mira una carita, el hot cake tiene una carita. El hot cake no tiene una carita. Lo que sé es que estamos, como evolutivamente tenemos, el cerebro tiende a ver caritas en todos lados. Suena bien, pero no es tan bueno, porque hay lugares donde esto no es una carita. Entonces, lo bueno es que sirve para resaltar. Y es muy sensible para hacer patrones. Es parte de la misma que hicimos visualización, porque los patrones se ven más claros. Entonces, lo primero que detectamos es el color. Entonces, vean ustedes, yo aquí el color lo puse, está en un solo lado, y entonces yo supongo que tengo dos poblaciones. No me importa si son cuadrados y círculos, pero si círculos, digo, están ordenados por el color. Aquí está un poquito más complicado. Lo que tenemos aquí es la forma. Vean ustedes que el patrón no es tan claro. Ajá. El patrón se ve un poquito más complicado porque el color pesa más visualmente, pero vean ustedes que la forma decimos, ah, mira, al fondo están los cuadrados. Entonces, si hay círculos y cuadrados, al fondo están los cuadrados, ¿no? Entonces, vean ustedes que simplemente, y veanlo de reojo, creo que es la forma más clara de ver. No lo vean fijamente, sino veanlo rápido de reojo, y van a ver que los patrones les saltan mucho. Después es el movimiento, así como vi el tiranosaurio Rex, si se mueve lo vemos. Si van a hacer algo interactivo, así que se mueva, es así como la gente luego lo voltea a ver. Es un muy buen truco, mira, se cayó el gafetito, se cayó, ¿no? Y finalmente hay una cuestión de la posición. ¿Dónde pones las cosas? Es un patrón que detectamos. Entonces, por ejemplo, ¿nunca han visto así una pintura o algo así? Es que se siente como chueca. O esta oficina se ve, porque una esquina así llena de cosas y un espacio muy básico, así como, es que algo se ve aquí chueco, ¿no? Y entonces empiezas a tratar de alinear. No es que esté chueco, es que visualmente donde pones las cosas te da una idea. Esto está muy relacionado a los principios de percepción gestal, es decir, cómo integramos las cosas y cómo decimos esto es algo. Entonces, si dos cosas están juntas, decimos son un grupo. Si ustedes ven a dos personas que llegan juntas y se sientan pegadas, dicen, ah, son parejas. O son muy amigos. Entonces, incluso socialmente, si van juntos, es porque son un grupo social, ¿no? Después la similitud. Cosas que se ven similares
aunque estén en posiciones un poquito más alejadas, decimos que son las mismas. Pues mira, estos están juntos, son los mismos. Estos rojos y estos rojos tienen que ser lo mismo, ¿no? Porque son círculos rojos. Tienen que representar lo mismo. Después tenemos la figura y el fondo. Entonces, aquí decimos, el fondo es este fondo café, esta es la figura. Tendemos a decir, este es un fondo, esto es una figura, esto es un fondo, esto es una figura. Ese lo ven ustedes muchísimo en el arte, ¿no? Donde hay un fondo y ven la figura. Lo ven muchísimo en las fotos. Dicen, se nota que sacaste la foto en el baño porque el fondo es el baño y en la figura es tu cuerpo. Si se dan cuenta, nuestro cerebro separa lo que suponemos es la figura, la persona, de su fondo. Y por eso, por la foto así con el verdecito y las plantas, así como, ay, qué bonito fondo te quedó. Es el fondo y figura. A lo mejor tienen una amiga bióloga y le está sacando foto a las plantas, no a la persona, pues dicen, este es un fondo y este es una figura. La continuidad. Cosas que están cerca, cuando son varias, suponemos que son una línea. Entonces, vean ustedes aquí, ustedes seguramente ven líneas, ¿no? Y líneas. Entonces, si algo está alineado, vuelven líneas. ¿Se acuerdan cuando vimos el cuarteto de Armstrong? ¿Pueden ver las líneas? ¿Existen las líneas? No, estas son una línea. Pero ven ustedes que simplemente el poner un patrón, suponemos que hay una línea. Eso es lo que está muy de fondo del análisis que estamos haciendo aquí. Tendemos a completar cosas incompletas. Si tenemos una serie de puntos y falta una mitad, en el cuarteto de Armstrong se notan muy claras estas cosas. Miren, decimos, es que este tendría que ir aquí. Falta algo, nuestro cerebro completa. Los que han hecho transcripción no me van a dejar mentir. Parte de que le haga la transcripción un humano es que los humanos completan. Para bien y para mal. Y tendemos a ver los objetos simples. Es decir, estos son cuadrados con círculos. Los anillos, pues los anillos olímpicos son un gran ejemplo, porque no lo vemos como 5 anillos unidos en 3 arriba, 2 abajo, ¿no? Si decimos son los anillos, ¿se dan cuenta que nos estamos refiriendo a lo más sencillo? Si yo les digo, dibujan los anillos, la van a batallar, pero todos saben que son anillos. Entonces tendemos a simplificar las cosas. Esto porque pesa. Un ejemplo súper, hiper, mega clásico es los mapas. Entonces, uno grafica alguna cuestión en el mapa y ves que hay muchos puntos cerca y dices, este aquí está sobre representado. O mira, donde hay uno verde hay uno rojo. Entonces es que el verde y el rojo van juntos. Entonces, uno supone que hay una correlación. Así de, sí, mira, donde hay metros hay muchos asaltos. Y uno supone que la correlación existe, ¿no? Y cuando la vas a ver así matemáticamente dices, pues no, donde hay mucha gente y muchos asaltos, pero los asaltos no correlacionan con el metro, correlacionan con la cantidad de gente. Y aquí tienes un montón de estaciones donde nunca pasa nada. Pero tú te fijaste en los metros y dijiste, porque se ven las grafiquitas de los mismos colores. Otro clásico es que ponemos azules iguales. Dice, sí, mira, donde está el azul, y tú asignaste los azules al azar. Esa yo la he visto en oficinas de gobierno para tomar decisiones de alto nivel, donde el que se escogió una vaga de colores donde quedaron dos cosas de unos azules muy parecidos, fue argumento para decir que algo que relacionaba y que había que tomar una política. Entonces, este tipo de cosas suenan tontas, pero en serio no lo son. Incluso los números. Sabemos que, por ejemplo, si yo les digo el 25% de las personas que toman esta medicina mejora, lo interpretamos muy diferente a si decimos 37 de 156 personas mejoraron con esta medicina, así les digo, una de cada 4 personas que toma esta medicina mejora.
El 1 de 4, mientras más chiquitos sean los números y mientras más redondeados, la gente cree que el efecto es mayor. Les dije exactamente los mismos números. Entonces, si ustedes quieren convencer a la gente de que un efecto es muy grande, digan 1 de 4, 1 de 10. Si quieren hacerlo así súper bien, decir, miren, de las 4 personas que están en esta sala, una se tomó la medicina y mejoró. Volten a su alrededor. Piensen ustedes lo que implica eso, ¿no? Esos ejemplos, vean cómo el contexto que puse pega mucho. Si ustedes quieren ocultar, den el número completo o denlo así de 157 personas, 34 mejoraron, o punto 25 mejoraron. Los puntos 25, por ejemplo, la gente dice, pues no mejoraron, no vale la pena. La interpretación es diferente. Usen eso para ocultar datos o para resaltarlos. Si las cosas malas se publican con punto 25. Igual, por ejemplo, los porcentajes, así como hubo una mejora del 200% y es así como, sí, porque le funcionaba a una de 100 personas y ahora le funciona a 2 de 100. Definitivamente mejoramos 200%, ¿no? Es el doble de efecto, pero tu efecto no era nada. Duplicar un efecto que no es nada es muy complicado. Entonces, si ustedes usan porcentajes y proporciones, eso también es súper engañoso. Pero bueno, ya me estoy distrayendo. No dejen que me distraiga. Espero que les sirva para mentir estas cuestiones de los datos. Ya saben ahora que es mentira, entonces cuando lo hagan, sabrán que están mintiendo. Ok. ¿Cómo codificamos los faltantes? Esta es una cuestión muy importante porque ya vieron que muchas veces nuestros conjuntos de datos son incompletos. No es lo mismo, no hubo casos. No sé si hubo casos porque no me los reportaron y no hice las pruebas para ver si la gente moría con una enfermedad. Ustedes lo ven muchísimo así como, aquí tenemos este estado entero y en el estado no se reporta un solo caso de tuberculosis, no se reporta un solo asesinato por cuestiones de género, y es así como, lo que falta importa mucho, ¿no? Aquí hay varios médicos, cuando las facultades se fueron a paro hace no mucho, todas las facultades menos una pidieron que se atendieran los casos de género, la que faltó fue medicina. Entonces, ¿eso significa que en medicina no hay casos de género? No vamos a decir nada, ¿verdad? Vean ustedes que cómo representamos que lo que falta nos dice mucho de lo que está sucediendo. Si la gente ni siquiera tiene casos de género que reportar para preocuparse de que se atienden mal, el problema es otro. Entonces, ¿cómo lo codificamos? Lo principal es dejar el área vacía. Entonces, vean ustedes aquí. Aquí se establece un patrón, ¿no? Yo tengo un círculo y vean ustedes que en rojo pusieron esto aquí para dar una idea de hasta dónde llegaba el círculo. Entonces, esto me da una idea de la figura. Porque primero tienes que establecer cuál es tu figura, cuál es tu fondo. Entonces, el fondo es esto de acá, la figura es esto de acá. Y luego lo faltante lo codifican en colores desaturados o en grises. Ajá. Entonces, esta es una codificación donde lo que tenemos es que se está usando gris y faltante. Aquí están usando símbolos. Estas rayas me representan una cuestión. ¿Pueden ustedes ver cómo los principios que hemos usado nos están dando una idea de cómo utilizar esto? Entonces, si yo sé que la gente va a hacer figuras y sé que la gente va a completar patrones y quiero representar lo faltante, el hacer una figura y que los huecos se noten ayuda mucho. Si yo quiero ocultar lo que falta, lo que puedo hacer es ponerlo en las orillas. Porque entonces, aunque lo ponga con gris, la gente lo va a ver menos, porque va a decir, se difunde, entonces el fenómeno es así como, pues, se deshace suavecito y cortas lo de las orillas y te vas a los colores del centro o a las figuras del centro. Si quieren resaltar los faltantes, hagan una figura fuerte, un círculo, un cuadrado, que se note mucho el patrón y pongan los huecos en medio. La gente lo va a notar mucho.
Si quieren ocultarlo, no lo grafiquen. O si lo tienen que graficar, pónganlo en las orillas donde la figura central sea otra. Ajá. Es decir, hay formas de manejar esto. A veces que no falten, a veces que las cosas falten no es grave, ¿no? Si en mi casa no hay un molinillo para chocolate, no es el fin del mundo no tener el molinillo, no tener el air fryer, ¿no? Es el fin del mundo no tener, por ejemplo, una estufa o no tener luz o esas cosas importan, ¿no? Entonces, si no importa tanto, pues lo pueden poner en algún lugar donde no se vea. Pueden agregar, pueden poner una nota metodológica a fondo de nos faltan tantos, bla, bla, bla. Eso es muy común, ¿no? El asterisco y las notas metodológicas. Si les interesa que se note, hagan una figura y un hueco. Lo que está de fondo es un principio de diseño que es el espacio negativo. Las áreas vacías entre elementos. Entonces, esto funciona mucho si quieren resaltar algo. También es importante para el equilibrio, ¿no? Entonces, si no quieren una gráfica muy caída, para el equilibrio. Por ejemplo, una cosa que sucede mucho cuando hacemos barras o exponenciales es que todas quedan triangulares. Y entonces, entonces el paper se te ve así caído. Porque como todas quedan hacia abajo, dices, ay, como que se gira, ¿no? Y entonces lo que se hace es que se pone un rectángulo alrededor. Y entonces esto da la idea de que hay un fondo y no es que esté caído, sino el rectángulo te ayuda a calcular mejor la pendiente y al acotarte te levanta porque te genera un espacio vacío. O pones las leyendas o pones algo así. Entonces son truquitos que uno aprende. Piénsenlo mucho, sobre todo si van a hacer cuestiones de comunicación. Y creo que casi todos ustedes en algún momento van a hacer una cuestión de comunicación no solo al paper, ¿no? Sino a personas directamente afectadas. Este tipo de cosas pesan mucho. Y lo mejor es que tengan un amigo diseñador o una amiga diseñadora. Y ya que tengan las gráficas, como échamelo, ¿qué hice mal? De preferencia para los diseñadores son una cuestión muy interesante. La tasa de mentira. Esto sucede mucho cuando las representaciones se vuelven un poquito más complicadas. No solo cuando son artísticas, sino sobre todo, esta es una de las razones por las que muchos nos gusta usar áreas y volúmenes para representar. Entonces, tú dices, ¿cuál es el tamaño del efecto mostrado? ¿Y cuál es el tamaño del efecto en los datos? Esto es muy parecido a lo que les dije, ¿no? 1 de 4.25, ¿cómo lo dice? Pesa. Entonces, por ejemplo, aquí tienen unos números, ¿no? En 1964 había 27, había tantos doctores, menos, y entonces vean ustedes que tenemos muy poquitos doctores, ¿no? El 27% de los doctores en el 64 estudiaron esto y este el 12%. De entrada, la altura de aquí, ¿cuánto es? Comparada con esta. Porque 2.7 a 12, tú esperarías que esto fuera poquito más del doble, ¿no? Pero es más del doble, esto es como 3.5, porque yo medí esto en pulgadas. Pero además, las áreas cuentan mucho, porque la altura podría estar a escala, pero vean el área. El área es cuadrática, ¿no? Entonces, esto es 6 o 7 veces más área que el espacio de aquí. Esta es la razón por la que no usamos casi área. Porque uno calcula el radio para que el radio sea proporcional a los datos. Este es un error clásico. Pero cuando vuelves a hacer un círculo, el efecto se crece al cuadrado. Y entonces las cosas grandes se van a ver muchísimo más grandes que las cosas pequeñas. Si van a codificar con áreas, tienen que sacar estas tasas y tienen que sacar la tasa al área o al volumen. Esto también sucede mucho cuando se hacen infografías. Este es un clásico de la infografía. Los puntos se representan y se cambia el punto. Otro ejemplo clásico es que a los ecólogos y a los científicos de cosas más duras nos encanta hacer escalas logarítmicas.
Y las escalas logarítmicas son difíciles de leer. Hay un artículo de Nature donde le piden a ecólogos que que gráficas estándar de ecología las analicen con escala logarítmica, y la mitad de los ecólogos con plaza de investigador les fallan a las escalas logarítmicas. Y además los escogieron así con trampa de gente que ha publicado papers con escalas logarítmicas. ¿Sí? Como revisaron si lo había hecho, lo pusieron, les preguntaron y los investigadores no pudieron. Y lo que pasa es que las escalas logarítmicas nos distorsionan. Está bien si vemos en una escala logarítmica, hay datos que se tienen que graficar con una escala logarítmica o con una distorsión. Si tenemos así como 5 puntos muy al principio y luego un salto enorme, pues está bien cortar los ejes, ¿no? Es decir, mira, en los 1900 y en 2020, ¿no? Pero, tomen en cuenta cuánto la distorsión afecta, porque el ojo está leyendo posicional y linealmente. Entonces, agreguen una leyenda así, del efecto es tanto, ¿no? Una explicación buena. O si van a, por ejemplo, otro clásico es cuando tienes un fenómeno en un periodo, luego no pasó nada y lo tienes otro periodo. Entonces cortas el eje para no dejar un espacio enorme. Pongan señales fuertes de cambio de fase. Entonces, por ejemplo, se pone un gris, luego se pone un blanco, o otro gris, o al revés, ¿no? Ponemos una baba gris enorme, roja, ¿no? Así, de aquí pasaron muchos años, nota que pasó algo, para distorsionar. Entonces, por ejemplo, si cortan ejes, si usan escalas o logarítmicas, si se van a poner artísticos, tienen que tomar esto. Otro clásico es que no se cuentan los faltantes. Y ese es un error estadístico también. Entonces, ustedes tienen una base de datos enorme y solo tienen edades para 50 de 1000 personas. Lo que ustedes saben es que mucha gente no sabemos su edad. Ustedes están reportando el promedio de edades de 50 personas. Entonces, por ejemplo, es muy común que a los niños se les pida la edad porque los niños están en una edad donde es importante, ¿no? Pero como de los 20 hasta como los 60, 70, la edad de la gente es así como una cuestión, ¿no? Es un poco rara, ¿no? ¿Con cuántos años tienen? No sé, era un adulto. Algunos, se veía como mediana edad y entonces no se pregunta la edad. Entonces tú puedes no muestrear eso. Cuando hagan una gráfica, cuenten el efecto de los faltantes. Así del 100% de los datos, 80% es faltante, y en la gráfica, como no puse los faltantes, no estoy contando ese efecto. Porque eso les da una idea de qué tanto afecta. No siempre está mal mentir. Esto suena muy grueso, pero decir, no siempre está mal mentir. A veces para transmitir un mensaje es necesario quitar cosas. Y eso en cierta forma es una mentira. Es decir, no estoy diciendo que me falta el 80% de los datos, estoy quitando cosas. Pero háganlo con mucho cuidado. Fíjense el efecto que está generando. Vean si va de acuerdo o no a su mensaje. Y en general, si el medio se los permite, si es un artículo, si es el reporte, pongan notas metodológicas. Si la verdad es una cuestión para los pacientes y saben que el paciente lo va a leer en un póster a la mitad del INER en lo que va caminando, corriendo a su cita, pues a lo mejor no tienen mucho espacio, pues ni modo. Uno tiene que quitar cosas aunque la información no sea precisa y exacta, porque es más importante el mensaje, ¿no? Es más importante que la gente se lave las manos y se ponga alcohol a todos los detalles pero si una bacteria es súper resistente, pero ¿no? La gente tiene que lavar las manos, punto. Entonces, a veces uno ignora cosas, no las incluye, pero piensen mucho que no lo están haciendo y los efectos de no hacerlo. En general, en la clase de hoy el objetivo es, pues les enseñé a mentir, ya vieron varios trucos para dar una imagen, para transmitir un mensaje. Ya saben mentir, entonces ahora cuando hagan las cosas, si van a mentir, háganlo con cuidado, piensen sus mentiras. Hay mentiritas blancas que se nos pueden ir, pero sean responsables de lo que digan, no se vayan así con la ignorancia de, ay, no es mentira porque no sabía, no, si es mentira, sí no sabía. Ahora además de todo ya saben. ¿Dudas hasta acá?
¿Vamos bien? ¿En la clase no hay alguna pregunta? Ok. Dicho lo cual, me voy a ir directamente al New York Times porque realmente quiero que vean esto. ¿Se ve bien? Suponemos que los datos son neutros, pero los datos no son neutros. ¿Cómo los tomamos? Influye muchísimo. Leanse el de Data Feminism. A lo mejor hacemos una clase de esas. Ya casi hagamos el curso, entonces vamos a tener como 4 o 5 clases sin tema donde no tienen que venir, pueden dormir. Pero si alguien quiere venir, yo creo que vamos a leer el de Data Feminism para hablar de sesgos en los datos. Pero bueno, hasta ahora yo les estoy diciendo, ustedes le pueden dar a sus usuarios un mensaje, ¿no? Dicho lo cual, sus lectores van a leer lo que se les dé la gana. Y los sesgos de los lectores importan mucho. Entonces, este es un reporte de 2016, de cuántos trabajos había. Entonces, aquí está la gráfica de cuánto han cambiado los trabajos, hacia abajo y hacia arriba, y la tasa de desempleo. Y no sé si ustedes saben creo que esto era el final del periodo de Obama. Y ustedes saben que los gringos tienen 2 partidos y es aún más intenso que en México. Yo sé que eso suena increíble, pero se ponen más intensos que en México nos ponemos con el PRI con Morena. Es muy impresionante. Entonces, ¿cómo veían vean estos datos, ¿no? ¿Cómo veían los demócratas? Los demócratas tenían un presidente, entonces decían, pues miren, ha habido 31 meses con crecimiento, vamos bien, y además hay muchos en el sector privado. Entonces, vamos bien, está funcionando. Y la tasa de desempleo ha caído. Vean que está bajando. Entonces, tenemos que ver y estamos mejorando, ¿no? Sí subió tantito, pero miren, bajó luego, luego. Entonces, vamos mejorando. ¿Cómo se nota esto? Vean ustedes aquí. Acotamos la gráfica a lo que nos interesa. La flecha nos dice lo que está bajando. Esta es la lectura que hicieron ellos. Estos serán los que pronto elegirían a Trump. Entonces, ellos dijeron, sí, pero la tasa de crecimiento de la población significa que tenemos que generar esta cantidad en rojo de trabajos. Estamos abajo de la tasa. Eso es como cuando te dicen, subió el salario, pero sigue abajo de la inflación. Pues sí, subió el salario, pero yo sigo sin poder comprar cosas. De los elementos podemos interpretarlos muy diferentes. Trucos aquí vimos, ¿no? Seleccionar un área específica, marcar las tendencias, el uso de colores en rojo, el marcar un área en lugar de una tendencia, el fijar un eje secundario. Entonces, el mismo conjunto de datos y la misma gráfica puede ser interpretada muy diferente. Y eso va a depender de sus lectores. Ustedes van a hacer una gráfica, pero un ejercicio muy bueno que ustedes van a pasar a hacer un evento, pues una gráfica, sobre todo si es de un tema que ustedes saben que se va a poner interesante, es piensen cómo la persona que peor les cae, así el enemigo del trabajo, lo va a interpretar. Y piensen cómo su mejor amigo del trabajo lo va a interpretar. Entonces, para bien y para mal, así como los que están de un lado, cómo lo van a ver, los que están del otro, cómo lo van a ver. Si ustedes tienen algo neutral y dicen qué va a pasar, gente ya saben cuáles son los conflictos internos. Piensen cómo lo va a leer la gente. Es realmente hilarante cuando uno conoce gente de los dos lados. Es toda una experiencia. En resumen, ustedes van a hacer lo mejor posible para comunicar, pero la gente tiene un contexto y la gente va a interpretar. Y vean que algunas de estas interpretaciones implican conocimiento externo, no, la gente no es tonta. Nunca saben ustedes con qué les va a salir la gente, ¿no? ¿Vamos bien?
Digo, fuera de lo del Zoom. ¿Vamos bien? Por ejemplo, el COVID es un gran ejemplo. Y por ejemplo, cuando llegaron las vacunas, ¿vieron ustedes que se reportaban contagios y no muertes? Y por ejemplo, aquí en el hospital nosotros estamos así como, no pasa nada, ya no hay camas, porque nosotros veíamos muy claramente. Y la gente decía, es que hubo tantísimos contagios, era así como, pues sí, pero... Entonces, ¿qué reporta? Impacta muchísimo. Y cuando el contexto cambia, es muy fácil irse con la cinta. Porque, por ejemplo, durante la época más crítica de la pandemia, no se reportaban muertes porque la gente estaba panicada. No era necesario panicarnos más. Pero después, cuando ya llegaron las vacunas y la situación mejoró, el no reportar adecuadamente daba la impresión de que la respuesta no había funcionado y se utilizó para el golpeteo político, porque es México, por el golpeteo político, cuando las cosas sí habían mejorado. Entonces, piensen eso. También afecta mucho en los que uno analiza los datos. Y los que tengan datos pre-COVID, durante COVID y post-COVID, les recomiendo que se paren por fases y reporten en fases diferentes. Y pongan así una barra gris en los datos de la pandemia o algo así, porque como el entorno cambió, la interpretación de los datos se vuelve complicada. Eso implica que tienen que reportar no un dato antes, sino 4 o 5 antes, mínimo, y unos tantos después. Para que así puedan ustedes marcar así como 3 fases. Esto era lo normal, esto era la pandemia, esto es lo después. Y creo que varios tienen datos post-COVID, entonces, y pre-COVID. Entonces piensen eso, ¿no? Cuando dicen lo menos fuerte. En ecología se ve mucho cuando llega un huracán. En medicina se ve mucho cuando tienes tus células y les das el tratamiento, así ves tus células así te dicen, hay que marcar el tratamiento como línea. Si tienen eventos fuertes, marquen los eventos, porque ese es el tipo de cosas contextuales que los análisis ayudan mucho. Y bueno, uno a veces se lo sabe de memoria y justamente es una la exploración. Y dices, sí, claro. Pero incluso eso no se lo sabe. ¿Dudas hasta acá? ¿Vamos bien? He estado modificando los notebooks, como de costumbre, están aquí en el GitHub. Entonces, si se van a el Classroom, pueden ver todo, ¿no? Vamos a ver si logro que veamos todo lo que hay que ver hoy. Entonces, vimos ya, este es nuestro notebook de siempre, ¿no? Es el que estamos viendo la clase pasada. Entonces, vamos a cargar Matplotlib y Seaborn, que son las dos grandes bibliotecas de graficación. Y aquí están nuestros datos, que son los datos que habíamos utilizado Quiero hablar una cosa que es importante. Si ustedes vieron la versión pasada, cuando yo saqué Weekday, la saqué como 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque así lo regresa la función, ¿no? Una cosa cuando yo empecé a hacer los análisis es que dije, es que es muy difícil leer las fechas como 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Es bien común que ustedes estén haciendo un análisis y descubran que sus datos están sucios. Entonces, lo que se hace es que se va al notebook de limpieza y se agrega el paso de limpieza. Entonces, yo me fui al notebook de limpieza y me fui a limpieza de fecha. Y agregué, yo ya tenía las fechas, las había regresado, ¿no? Entonces, aquí yo había sacado el día de la semana como, aquí están, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Pero esto no me gustaba porque ahorita que empecé a hacer las gráficas, se veía muy feo. Yo dije, bueno, pues ¿por qué no lo represento con categoría? Entonces, agregué estas celdas. El día de la semana, un diccionario
para convertir los días de número a día, ¿no? Entonces, reemplacé los datos que yo tenía. Entonces, si antes decía 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahora dice lunes, martes, miércoles, jueves. Este es un análisis que hicimos todos relativamente fácil, ¿no? Y luego lo volví categórico. Vimos cómo hacer esto, ¿no? Le damos un orden, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lo guardamos y convertí los datos a categóricos. Entonces ya no son numéricos, sino vean ustedes que todos los que son día de la semana son categorías. Ajá. Vean aquí, este era un integer o un float, ahora es una categoría. Y después, pues sigue lo que ya estaba, ordenar y guardar los datos. Entonces, yo ya agregué los pasos de limpieza que quería. Entonces, ¿qué es lo que hago? Kernel, yo siempre borro los outputs para saber dónde va cada cosa. Y luego le doy kernel, restart kernel and run all cells. Porque si nos vamos aquí a data clean, yo tengo este archivo. Y cuando le ponga aquí propiedades, yo voy a ver la última modificación, que fue de ayer, porque yo corrí esto como 3 veces ayer. Ajá. Entonces, cuando yo le di kernel, restart kernel al run all cell, va a empezar a correr, va corriendo, ¿no? Corre, 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 corre. Se va a tardar un poquito porque pues es bastante. Pero vean ustedes que mi notebook tiene que correr de arriba a abajo sin detenerse. Generó el profile, eso no es necesariamente necesario, pero va. 64. Y si yo me voy acá, modificado, hoy, el archivo es nuevo. Ajá. Y entonces yo ya puedo volver a empezar a trabajar. Si hice las cosas bien, esto debe de funcionar así. Cosas que podría suceder. Yo tengo ahora un archivo de gráfica. Si yo hice mal mi limpieza, este archivo va a tronar. Entonces, recomendaciones, por ejemplo, sería que por aquí, en lugar de ponerle clean, le pongan la fecha. Le pongan clean, guión bajo y una fecha, ¿no? 2023, bla, bla, bla. Y ustedes ya saben entonces de qué versión de la limpieza. Si son muchas modificaciones de la limpieza, y llega a haber muchas modificaciones, y luego uno cuando hace los análisis recuerda, descubre una cantidad de errores en sus archivos, no es mala idea hacer un segundo paso de limpieza. Es decir, después de los análisis, volvimos a limpiar. Ya sé que ya habíamos limpiado, pero todavía está sucio, ¿no? Hoy lo vamos a hacer así, porque quiero que vean ustedes esto, ¿no? Nos podemos regresar sobre los datos y modificar la limpieza. El análisis generalmente nos genera problemas, nos saca ver problemas, ¿no? Así, esto se veía mejor así, esta columna no la necesito, etcétera, etcétera. Si quieren, les recomiendo que lo bajen de aquí, sustituyan su archivo y vuelvan a correr. Uno debería de correr perfectamente. ¿Dudas hasta acá? Ok. Entonces, cuando yo haga las gráficas, pues lo que yo tengo que hacer es decirme, le carga el archivo y debe de cargar todo sin problema, ¿no? Entonces, ya cargué el archivo. Vamos a ver los tipos de datos. Tipo, conocidos, día, semana, porque se acuerdan que los reordenamos. Fecha de función, día, semana, categoría, ¿no? Perfecto. Tenemos una columna de ejemplo, miércoles, sábado, sábado, y están ordenados. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Es la modificación nueva que hice. Esto me interesaba porque siempre el primer paso es cargar los datos y ver qué pasa. Vamos bien. Hicimos un montón de gráficas, utilizamos plot, sacamos las gráficas de líneas, ordenamos, graficamos dos líneas juntas,
Hicimos scatterplots, los scatterplots son muy bonitos, vean ustedes cómo se pueden marcar aquí los colores, una fecha contra otra fecha, ¿no? Y esto es mucho más explicativo para comprobar que estas de acá. Porque esto nos da una idea de cuánto sucede en un evento. Vimos cuestiones de barras, la verdad estoy volviendo a hacerlo de nuevo. Vimos cómo hacerlas horizontales. Vimos tablas pivotes, ¿se acuerdan? Dijimos una fila y una columna y con sucede. Eso es una tabla pivote, ¿se acuerdan? Entonces yo le doy el índice, la columna y le digo cuéntame. Y me va a contar cuántas veces aparece. Graficamos barras con colores, etcétera, etcétera, ¿no? Discutimos selección de colores, ¿se acuerdan que dijimos así? Como aquí está el sexo, aquí está el tipo de restos, y luego hicimos unas gráficas, definimos un código de colores. ¿Se acuerdan cómo definimos el código de colores? Entonces dijimos, ¿qué voy a graficar y cómo voy a seleccionar las variables? Lo que más me importa es si son conocidos o desconocidos. Luego, ¿cuántos tengo? Y después el sexo y el tipo de restos más o menos al mismo nivel. Entonces, veo qué información quiero graficar y la ordeno de más importante a menos importante. La más importante le doy las codificaciones de más rango, ¿no? Que son posiciones en X y en Y. Y después selecciono otra codificación. Este es el color. Entonces tomo todas las opciones de sexo, que son 3, todas las de tipo de restos, que son 6. Entonces necesito una escala de 9 colores. Me voy a Color Brewer, busco una escala de 9 colores. ¿Cuál utilizamos aquí? Categórica, ¿no? Porque estos datos no son secuenciales, son categorías, no tienen un orden intrínseco. Y para cada uno asigné los colores. Yo dije, por ejemplo, para indeterminado a mí me gusta poner gris porque los grises son como más neutros, etcétera, etcétera. Para las mujeres vamos a poner rositas porque las mujeres son en rosa y seleccionamos los colores, ¿no? E hice este diccionario de colores. Se lo cargamos. Y con esto, a la opción color, le pasé el diccionario de colores. Y ahí se ven las gráficas, ¿no? Y ya están coloreadas. Ah, miren, nos estamos morado para las mujeres y no rosita. Muy bien. Es cierto. Ok. Luego hablamos de la distribución de los datos, ¿no? Cuando yo tengo datos numéricos, me interesa saber cuáles son sus propiedades estadísticas. Es decir, cómo se agrupan. Para esto se conoce como una distribución de datos. Es muy importante conocer las distribuciones porque, por ejemplo, los que van a hacer machine learning y pruebas más pesadas, los que tienen datos más científicos, no todas las pruebas estadísticas se pueden hacer con todas las distribuciones. Muchas suponen una distribución normal. Entonces, tienen que ver la distribución. Para el resto de nosotros, pues nos interesa saber cuántos pacientes nos digan de qué edad, qué día es el más ocupado. Nos interesa la distribución. La gráfica más común es el box plot. Pero vale la pena que la veamos. A mí no me encantan los box plots. Y ahorita van a ver por qué. Pero son todavía tristemente muy comunes. Entonces hay que saberlo. Le pasan a ustedes la serie de datos. Esta línea de la mitad es la media, es el promedio de los datos. Estos de aquí son el primer y tercer cuartil. Y estos de aquí son, si no me acuerdo, los bigotes, que dicen más o menos hasta dónde llegan los datos. A veces se grafican puntos afuera, así como punto, 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 punto. Y graficas los outliers, que son los datos que te sesgan la distribución. Pero esta es una gráfica de caja y bigote. Funciona relativamente bien cuando la distribución es normal. Personalmente, si son pocos datos, yo recomiendo un histograma.
Porque miren aquí no se nota que hay picos, ¿no? Esto nos da una idea mucho más clara de cómo son los datos que la de caja y bigotes. Sí podemos ver que hay un sesgo, pero esto es una cosa más fácil de interpretar. Y bueno, mis favoritos son los violin plots. Este es un violin plot. Porque son mucho más lindos. Y se ve mucho más clara la distribución. Pero ahorita vamos a llegar a eso. Entonces, vimos cómo hacer bits, etcétera, etcétera. Esto se ve en la clase pasada. Otra forma de ver una distribución es esta. Un KD, es un KD, esta aproxima. Lo bonito de este es que te suaviza los datos. Lo malo de esta es que te suaviza los datos. Entonces, si sus datos tienen muchos picos, por ejemplo, los datos de edad de semejos generalmente tienen picos en 0 y en 5, porque los forenses estiman los datos a 0 y a 5. Y entonces, ustedes ven los datos y tienen pico. Esto te lo suaviza. A veces funciona muy bien, a veces no funciona muy bien. Estos KD son muy bonitos para ver distribución. El área abajo de la curva de... ¿Oigo voces? ¿Pregunta? ¿Alguien tiene pregunta? Ah, no. Ok. Entonces, este es un KD. Todas estas son formas de ver distribución. Donde esto se pone bueno es cuando queremos comparar las distribuciones. Entonces, ¿se acuerdan que hablamos de los gráficos múltiples? Es decir, yo voy a poner varias gráficas juntas en un solo eje. En una apilada, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Python no es tan bueno con esto. Lo lamento mucho. En resumen, lo que vamos a hacer es que vamos a generar subplots. Entonces le tenemos que decir a la gráfica, vas a hacer una gráfica con varias subplots. Le decimos las filas y las columnas. No, porque el histograma divides en segmentos y cuentas cuántos elementos y para el KDE haces una serie de aproximaciones, que es lo que te suaviza. No quiero clavarme con esto, pero son kernel density estimation. Entonces tú haces como subgráficas, haces una densidad, luego calculas la densidad en un espacio y vas distribuyendo suavemente. Si a los meses esto les suena a... No, la verdad no me hacía el vuelo, no me quiero sacar no me quiero sacar no me la quiero sacar al vuelo. Si les interesa, lo vemos o les damos esto. Pues entonces que tú ya nos cuente. Va. Sí, entonces la próxima clase lo vemos. Lo lamento por los que no les gusta el taller. Ok, Duyari dice que ella nos explica la próxima clase porque ella lo sabe explicar bien. Que ella sufrió con eso. ¿Ok? Voy a tener aquí el chat, ¿no? Tú no eres el chat. Pero no es exactamente un tipo de histograma. Ok, volviendo a esto de las gráficas. Si yo quiero apilar, lo primero que tengo que pensar es cómo quiero apilar. Entonces, le doy las filas y las columnas. Yo estoy diciendo, matplotlib, vas a hacerme una gráfica de subplots con estas filas y estas columnas. Y entonces,
se generan dos objetos. Uno es el objeto figura. Piensa la figura como el cuadro blanco gigante donde vas a ver todo. Y otros son los ejes. Cada subplot va a tener un conjunto de ejes. En X y Y son las cajitas donde vamos a trabajar. Ajá. Entonces, le voy a decir, grafícame la distribución, que es un histograma, ¿no? De hombres, de mujeres e indeterminado en edades, ¿no? ¿Ven ustedes? Este paso de aquí ya lo deberíamos de ver. Este es una subsetting de datos. Entonces, de la tabla, sácame los datos, las observaciones donde son hombres, de ese sexo es igual a masculino, y regrésame solo la columna de edad en años. ¿Por qué la columna de edad en años? Y no la de edad. Para quitar los que exacto, porque la de edad en años es la que limpiamos, ¿se acuerdan? Si le paso edad me dice, ¿pero qué hago con 18 semanas? Y llora. Literalmente llora. Y luego este espacio guión es porque el comando sigue en la siguiente línea. Esto es para que se vea bonito. Yo lo podría poner así, pero se vería horrible. Espacio guión. Y en la siguiente línea le estoy diciendo, me vas a hacer un plot, que es un histograma. Y el eje es el 0. Porque de aquí dijimos que aquí tenemos mi subgráfica, ¿no? En Access. Y entonces, en la primera, y en Python, ¿cómo empezamos a contar? Desde 0 me vas a poner a los hombres. Calculo los datos de las mujeres, se los aviento al histograma y le digo, en eje, me lo vas a poner en el 1. ¿Por qué? Porque el 1 es el 1 de la fila, ¿no? 0, 1. Y hago exactamente lo mismo para indeterminado, pero lo pongo en 2. ¿Esto qué me va a generar? Las distribuciones de hombres, de mujeres, y aquí no había nada, entonces no me generó nada. Si uno es en indeterminado no tenemos edad. Ajá. ¿Qué sucede si, por ejemplo, yo aquí en lugar de 1 le pongo 0? Me los grafique en la 0, ¿no? ¿Ya vieron? Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, yo ya puedo comparar las distribuciones. Y pues dirá, mira, en estos aquí, en estos acá, etcétera, etcétera. Ya me puedo dar una idea y decir, mira, aquí tengo un pico en las mujeres a los 80 y es bien diferente a la de los hombres. ¿Qué está pasando aquí? Ahora, a mí esta gráfica no me acaba de encantar. Porque yo sé lo que hay porque tengo los comandos arriba. Entonces, la vamos a modificar y vamos a configurar. Esa es probablemente la parte más difícil de graficar. No voy a decir que no, yo no creo que la gente termine haciendo algunas de estas opciones en Photoshop, porque es normal. Entonces, este comando ya lo vimos, ¿no? 3 filas, una columna. Aquí, si tú le pones title, le va a poner el título a cada subgráfica. Entonces, lo que se utiliza es el comando subtitle, que es el título de arriba. Es la distribución de edad. Este comando de aquí, todos estos de aquí, lo que me están diciendo es el espacio grande, ¿no? Dijimos, la figura es la hoja entera donde voy a poner mi subgráfico. Entonces, este es el título, esta es la altura y este es el ancho. Este comando de aquí me va a decir el espacio entre sus gráficas. Ajá. Creo que voy a comentar todo esto. Entonces,
Si yo quiero incrementar, si por ejemplo aquí yo las veo muy pegadas, ¿no? Si quiero incrementar el espacio entre sus gráficas, le pongo este comando aquí. Y ahora miren ustedes, se hizo más grande. El espacio entre sus gráficas se me fue muchísimo, ¿no? Eso es lo que hace este comentario. ¿Ok? Vamos a sacar toda esta gráfica para que vean cómo queda y se den una idea. A ver, entonces, ¿ya vieron cómo quedó? El título de arriba y aquí están estos de acá. Si yo tengo dudas de qué hace un comando, lo que hago es comentarlo, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Perdí el título. Ok. Entonces, ¿qué tengo aquí? Voy a hacer la primera gráfica, ¿no? Entonces, esta es hombre. Es mi gráfica 1. No sé quién tiene el micrófono abierto. Pero, pues, aquí estoy sacando los datos. ¿Esto cambió? No, ¿verdad? Es la misma selección de datos que ya teníamos. ¿Esto cambió? ¿Qué estoy diciendo? Seleccióname este conjunto de datos y saca un histograma y lo vas a poner en la posición 0. Ajá. Entonces, lo primero que yo quise hacer, voy a comentar esto aquí, es que dije, quiero que el color sea el color de masculino, porque yo ya tengo una escala de colores. Entonces, vean ustedes, color es igual al color que yo te dije en mi diccionario que va para los hombres. Entonces, esto me va a resolver un NRF. Vean, para mujeres, vean, es lo mismo. El color que te dije en el diccionario va para las mujeres. Por eso vale la pena hacer un diccionario y que el diccionario tenga los estándares. Porque tú ya tienes una tabla de color y entonces todos los colores de aquí se van de acuerdo al color que nos interesa. La otra cosa que me interesaba mucho era ponerle G-Label, la etiqueta en X y en Y, porque aquí no me dice nada y aquí me dice frecuencia. Aquí no me dice nada y aquí me dice frecuencia, ¿no? Yo podría haberle pasado un título y ponerle edades de los masculinos, pero si van a volver así como 7 títulos de distribución de edades de hombres, distribución de edades de mujeres, distribución de edades de los que no conozco. Dije, no, pues nada, voy a poner que son hombres, mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí en Xlabel yo le puse masculino. Estrictamente hablando, debe decir edad de hombre. Ajá. Entonces, vean, para la figura 0, para el subplot 0, que lo pusimos en Access, dile que la etiqueta de X es masculino. Y dile que la etiqueta Y es registro. Vean ustedes que hago lo mismo para el de acá. Para la 1, dile que la X es femenino y la 2 es masculino. Este registro. Igual les veo el reflejillo. Yo soy súper ordenada con esto, la verdad. Entonces, vean, pongo todo para la de hombres, todo para la de femenino, gráfica 0, gráfica 1, y luego todo para indeterminado, ¿no? Entonces, indeterminado, gráfica 2. Sí, ahorita la quitamos. Ahorita como es exploratorio yo quería que lo viéramos, pero se va a quitar de hecho. Entonces aquí yo ya tengo esto, masculino, femenino e indeterminado. ¿Se ve mucho mejor? Nos queda más claro, ¿no? Por la codificación doble
nos ayuda a decir estos son los hombres porque están en azul, estos son las mujeres porque están en mujer. Y entonces cuando ustedes van leyendo un informe o un artículo, como se repite la misma codificación, ustedes suponen que es el mismo tipo de datos. Por eso no deben de cambiar las escalas de color a la mitad de los artículos. No lo hagan. En serio, no lo hagan. Entonces, una cosa que aquí me molesta a mí es esta. De 0 a 100, de 0 a 100, de 0 a 1. La escala es diferente y no es fácil comparar. Y aquí está de 0 a 60, ¿cómo no? De 0 a 80 y de 0,30 y algo. Esto está bien si nos interesa ver la distribución. Pero si me... como decir, sí, el pico está aquí y el pico está acá, ¿no? Pero a lo mejor lo que me interesa es comparar. Si lo que me interesa es comparar, lo que voy a hacer es que voy a fijar los límites en X y en Y. Entonces, ¿cómo se hace esto? Quiero que vean estos comandos aquí. Xlim me dice, lo estoy pasando dentro del comando plot, ¿lo ven? Me dice el mínimo y el máximo. Y Ylim me dice el mínimo y el máximo. Y yo voy a repetir exactamente la misma instrucción para las tres gráficas. ¿Qué sucede ahora? Lo bueno es que ahora ya puedo comparar. Ven ustedes que más o menos llegaron la misma cantidad de personas. Lo malo es que se me achaca. ¿Ya vieron? Esto es lo que sucede cuando se usan X y Y. ¿Vamos bien? Y para comparar también podría ser lo que hiciste hace rato de poner las dos enteras y como funciona. Sí. Por ejemplo, yo podría mover esta 0 y son encimadas. No es necesariamente malo ni bueno. Depende mucho qué quieras hacer. Por ejemplo, en mi experiencia, uno hace subgrafos cuando se te empalman mucho. Entonces, si tienes 20 variables y se te empalman mucho, las divides de 4 en 4, de 5 en 5 y graficas en subgráficos, ¿no? O graficas uno por subgrafo. Y entonces es más fácil ver. Depende uno qué quiera hacer y cómo quieras comparar. Cosas divertidas, por ejemplo, supongamos que no me interesan los niños. Maldito. Entonces estoy viendo y digo, después, antes de los 20 la gente no es. Puedo perfectamente cortar. Ajá. Entonces hay varias cosas que pueden hacer. El lector entusiasta podría darse cuenta de una cosa, que es yo podría meter esto en un for. En un for. Y entonces uno mete esto en un for y lo parametriza. No es trivial y a mi gusto, si uno no va a hacer 50 gráficas, no vale la pena. Pero uno puede meter esto en un for. Bien hecho, queda muy bien. Ok. En caso de poner filas y columnas. Si quieren poner filas y columnas, quiero que vean lo que hice aquí. Puse hombres y si son conocidos. Mujeres y si son conocidas. Hombres y si son desconocidos. Y mujeres si son desconocidas. Es decir, en un eje tengo a los hombres y en otro eje tengo a los conocidos y a los desconocidos. Como este es de 2 ejes, lo que tengo es una de 4×4. Aquí yo no puse los indeterminados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo aquí? Estoy comparando las distribuciones de hombres y mujeres contra conocidos y desconocidos. Vean ustedes este de aquí, Access. Le estoy pasando ahora no solo las filas, sino las filas y las columnas. Las filas
y las columnas. Las filas y las columnas en un arreglo. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Ok? Esta es una gráfica que puede ser bastante interesante para todos. Porque esta es una comparación entre dos distribuciones. El ejercicio que se van a llevar es que le fijen colores, que le pongan leyendas, los ejes. Una cosa que hace el algoritmo de bins de Python es que fija los bins automáticamente. Mi recomendación personal es que ustedes fijen los bins a mano. Entonces, esta gráfica de aquí, si yo, como yo sé qué hice, a mí me dice qué hizo. Pero ustedes, ¿cuáles son los hombres y cuáles son las mujeres? Entonces, usando los comandos de arriba, van a volver esto una gráfica entendible. Esa es su tarea. ¿Vamos bien? ¿Dudas hasta acá? Vamos a tomarnos 2 minutos en lo que repetemos esto. De hecho, vamos a tomarnos 5. Nos vemos a las 11:10. Porque todos estamos hasta las 10. Sí. Listo. Entonces, forma que a mí me gusta mucho de ver las distribuciones es que es un violin plot. Este es muy parecido al box plot. De hecho, si ustedes se dan cuenta, aquí está el de caja y bigote, ¿no? Aquí está la media, aquí están los cuartiles y aquí están los extremos. Pero sobre esto se le pone un KDE. Y entonces nos da una idea muy bonita de cómo se ve la distribución. Este se llama así. Este está en Seaborn. Entonces es sns.violinplot. Y aquí yo le pasé la columna y la serie que me interesaban. Aquí está la documentación. Se pueden hacer unas cosas increíbles. Entonces, este es el labor. Les voy a pasar la documentación por el chat para que la vean. Vamos a empezar a usar Seaborn. Seaborn tiene un poquito de Grammar of Graphics y ellos suponen que sus datos vienen en formato de tidy data. Entonces es mucho más poderoso. Entonces aquí yo le pasé la serie de datos. Entonces lo que estoy diciendo es, cuando yo empecé a trabajar, le dije, importa Seaborn como SNS. Yo llamé la biblioteca, ¿no? Y ahorita que estoy haciendo el violin plot, le estoy diciendo SNS violin plot. Le puedo configurar los colores, le podría poner muchas cosas, ¿no? ¿Qué sucede si yo le paso una matriz? Si le paso una matriz, me va a graficar todos los datos de la matriz, cada columna como un violín. Entonces, miren, aquí los que tienen numéricos son las semanas, ¿no? Entonces, aquí los graficó y dice, ¿qué tienen que ver las edades con las semanas, años? Sepa. Pero aquí está la distribución. Ajá. Vean ustedes que las semanas llegan a 60, a 52, pero las distribuciones se extienden y este es un fenómeno causado por los KDEs. Pero ven ustedes que podemos ver aquí que hay 2 picos grandes, entonces aquí ya empieza a pasar algo, ¿no? No vamos a analizar estos datos hoy, pero quiero que vean esto. Lo que me parece que es realmente bonito es que le podemos decir que nos clasifique los datos por categóricos. Entonces miren aquí. Yo le dije, toma este data frame y en X me vas a codificar la edad en años. Y en Y me vas a decir si es conocido o desconocido. Y el color me lo vas a dar por sexo. Entonces, automáticamente separa conocido, desconocido y sexo. Véanlo ustedes.
Si se dan cuenta, esta gráfica es en el nivel de la información equivalente al histograma que hicimos con conocido, desconocido y sexo. Lo que tiene esto es que ya se pueden seleccionar datos automáticamente. Entonces, en X me codifica la edad. Entonces, el alto del violín va a depender de la edad. En Y me pone si es conocido o desconocido. Ajá. Entonces, va a poner los desconocidos abajo y los conocidos arriba. Es posicional. Y por color me pone el sexo. Se pueden hacer cosas súper bonitas. Pueden editar los colores. Es una biblioteca mucho más poderosa. Vayas en algún momento al ejemplo de galerías. Por ejemplo, los scatter plots que puedes hacer son otra cosa. Pueden hacer áreas, cajas y bigotes. Hay muchas cosas que pueden hacer. Algunos que tienen datos posicionales pueden hacer cosas muy bonitas. A mí, unas que me gustan, por ejemplo, a mí me gustan mucho estas join plots, donde pones las distribuciones de dos variables y la relación. A mí estos, por ejemplo, me gustan muchísimo. Váyanse realmente a la galería. Seaborn puede hacer cosas impresionantes. Por ejemplo, estas son scatter plots con las distribuciones. Entonces se grafican 4 o 5 variables, sobre todo los que tienen datos numéricos grandes, ¿no? En medio, que son X contra X, van las distribuciones y aquí hacen los escándalos. ¿Ese link lo vas a poner en clase? Sí, voy a poner todos los links a Seaborn. Váyanse definitivamente a Seaborn. Esta es una biblioteca muy bonita. Matplotlib tiene también cosas muy bonitas, pero es una lata hacerlas. No las hagan, no las hagan. Usan Seaborn, usen Plotly, usen cosas decentes, no usen Matplotlib. Nadie va a defender. La verdad, usen SVG Plotos. O usen Power BI, o usen Tableau, o usen otra cosa para gráficas, ¿no? También por eso no le he clavado tanto a la parte técnica de los gráficos, porque usen Tableau, usen Excel, no usen Matplotlib. Lo lamento. Buscan literalmente Violin-Plot en su graficadora favorita y los tiene. Aquí, por ejemplo, lo que yo puse es que en X le puse el tipo de restos y en Y la puse la edad. Esto es un poco complejo porque vean ustedes que cambié cómo está codificando la edad, lo cambié de eje. Entonces todo el mundo se confunde, lo cual tiene todo el sentido del mundo, ¿no? No hagan esto. Si van a cambiar el eje, pongan, por ejemplo, la semana, ¿no? ¿Alguien se acuerda cómo se llama la semana? Columns y no, semana año, porque día semana tiene el día. El lunes, martes. Entonces, aquí supongamos que quisiera ver en qué semana del año llegan más restos. Esto es complicado porque tengo un periodo de varios años. Entonces, si quisiera verlos por semana, tendría que hacer una columna especial que mezclara años y semanas. Pero digamos que me interesa no el año, sino solo cuál es el mes más movido. Entonces le dije, en X, ponme el tipo de restos, y en Y, ponle la semana del año. Y podemos ver aquí unos picos muy sospechosos en estos periodos del año. ¿Quién sabe por qué aquí nadie llega? Oye, y ahí, por ejemplo, en la parte de abajo, se puede que no funcione el texto. Sí, se modifican los comandos. Entonces te vas aquí a Violin-Plot y acepta orientaciones, keyword arcs, line width, grid size. Puedes cambiar bastantes cosas, ¿no? Y por ejemplo, una cosa que se hace mucho es decir, esto usa Matplotlib, le pones Matplotlib, rotate, text label, y las rotas. Y hay formas de hacerlo. Vamos a ver si corre así rápido.
Puedes configurarlo. Ahorita no quiero que veamos configuraciones porque ya vamos sobre tiempo, pero se puede hacer. Dicho lo cual, guárdenlo en SVG o en PDF y háblanlo en este tipo de cosas, así. Si no van a dedicarse a graficar, háganlo en Photoshop. No cambien los violines, no muevan la forma de los datos, no cambien los ejes, las escalas, pero si van a editar etiquetas, yo sí soy más cliente de eso. Y ahí esa rayita que quedó no Es porque solo hay un resto si llegó en un solo punto. Este es un fenómeno que se da cuando tienes solo una medición. Entonces el KD es así como, y ya, colapsó literalmente. Están viendo aquí un KD cuando tienes una sola medición, porque no tienes distribución de un dato donde solo tienes una medición. ¿Dudas hasta acá? Sí, los gráficos de violín son muy buenos y van a haber distribuciones. No todos son distribuciones. A veces tenemos matrices. Quiero que veamos esta matriz de acá. Esta matriz de acá es nuestra tabla pivote. Entonces yo tomé el día de la semana y conté cuántos había de cada sexo. A nadie, esta tabla la hemos visto varias veces, ¿no? Déjenme cambiarle el orden para esto este comando. Entonces, aquí en determinado tienen muy pocos valores. Vean ustedes que aquí los valores están bastante raros, ¿no? Hay muchísimos en sábado o en femenino, en sábado, y hay poquitos aquí. Pero a mí a lo mejor me interesaría ver esto. Si me interesa ver estas cuestiones, de qué día llegan las inhumaciones, una cosa que puedo hacer es graficar una matriz con colores. Esto de aquí se conoce como un heatmap. Lo que hace el heatmap es que cada una de las columnas las pone filas y columnas y pone los colores marcados. Entonces vemos aquí que todo está oscuro porque llegan muy pocos días, muy pocos cada día, y estos llegan súper marcados. Vamos a hacerlo con defunción, ¿les parece? Ahí está. La distribución es mucho más sensata, ¿no? Entonces le doy correr y vean cómo me los va marcando por color. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, a veces lo que uno hace es normalizar los datos. Entonces uno dice, mira, el día que llegan, que mueren más son los domingos, pero los mujeres son sábados y el martes, el jueves, uno puede empezar a ver valores. Esto funciona muy bien cuando tienen más de 10 por 10 filas. Esto todavía en una tabla lo podrían ver. Pero si tienen más de 10 por 10, usen un heatmap. Se pueden hacer varias cosas. Creo que lo más importante es este. Pueden cambiar el color más. Aquí yo le puse viriris, porque a mí me gusta viriris, ¿no? Entonces, poner algún color más. Ya discutimos cómo seleccionar color más. Esta es una tabla, este es un análisis bastante útil para matrices grandes de datos. Por ejemplo, podríamos hacer esto perfectamente para restos tipo, ¿no? Entonces yo voy a sacar aquí el tipo de resto y lo vamos a sacar para defunción. Ok, aquí está. Hay algunos restos humanos que están súper chafas, pero hay otros que se ven un poco más sensatos, ¿no? Entonces, esta es una matriz más grande. Yo podría sacar el heatmap sin ningún problema. Y se ve así. Pero hay un análisis muy similar que quiero que veamos. Este análisis de aquí se llama un cluster map. Un cluster map es un heatmap, pero ordenado. ¿Ven estos de acá arriba? Que hicieron unas flechas y estos de acá. ¿Se dan cuenta que nos movió los órdenes?
Entonces, si yo estoy aquí, yo puedo decir, ah, mira, como que estos se comportan igual, porque mira, aquí está más claro y aquí también y aquí también. Y puedo intuir la similitud al ojímetro. Así de, mira, este sube, ¿no? Tienen que ser iguales. Lo que hace un cluster map es que calcula para las columnas cuáles son iguales, cuáles se parecen. Entonces, estos dos de aquí, vean que están en el árbol, en hojas muy similares. Entonces, lo que nos está diciendo es que el patrón de feto y de restos humanos se parece mucho. Y luego el que más se le parece es restos cremados. Y el más distinto es el de cadáveres. Está haciendo exactamente lo mismo para los días. Dice, el domingo y el martes se parecen mucho. El viernes y el lunes se parecen mucho. ¿Cómo sé cuál se parece más? Por la altura de donde se separa el árbol. El jueves y el sábado se parecen mucho. Todos estos juntos son un patrón. Todos estos de acá son otro patrón. Si no quieren hacer el clúster map, porque a veces, por ejemplo, dicen, no me importa si los días se parecen o no, porque quiero que los días estén ordenados, pueden decirle que no haga el cluster map en un eje o en otro eje. Entonces le pueden decir, por ejemplo, le voy a quitar el de las filas, row cluster. Sí, no me lo sé de memoria. Le pueden pedir Z-scores, le pueden pedir Z-scores, pueden pedirle que sea significativo o no. Y le pueden poner varias métricas y le pueden hacer, sobre todo que tienen tablas de datos muy grandes y que quieren agrupar sus variables, esto es lo que les va a servir. Entonces, supongamos que yo no quiero ordenar las fechas, ¿no? Así como no me gusta cómo se ven las fechas. Entonces, voy a irme acá y le voy a decir row cluster igual falso. Y cuando lo ordene, no me va a ordenar las filas. Si quiero que no ordene las columnas, le puedo pedir lo mismo. Si yo ya tengo un orden dado. Estos análisis son muy útiles si quieren buscar patrones. Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran, podrían sacar de las fechas el año o el mes y ver si el mes o el año coincide. Pueden hacer bastantes cosas, ¿no? Lo que está muy de fondo es también la capacidad de generar estas tablas pivote y estas tablas de agregación, que es lo que veremos las dos siguientes clases. Bueno, la siguiente clase, de hecho, y ya. Pero quería que viéramos este tipo de herramientas antes de. Hay otras cosas que se pueden hacer. No todas se pueden hacer con Python. Por ejemplo, este es Rograph. A Rograph le sube uno el CSV y ellos en el servidor procesan las imágenes, lo cual a veces uno le da ataques de pánico. Ellos tienen una serie de imágenes bien bonitas. Le dicen así, literalmente aquí tiene un súbeme mi CSV y les va diciendo. Y estoy buscando dónde está la galería. Tienen, por ejemplo, estos que son los aluviales. ¿Dónde está la? Ellos tienen estos de aquí, que es un aluvial. Este es un aluvial. Les ponen ustedes aquí características y van viendo cómo pasan a diferentes lados. Si quieren descomponer, a mí los aluviales me parecen súper bonitos, ¿no? Tienen muchísimas gráficas. No tengo un conjunto de datos que subir así tal cual. Tienen GANs, lines, matrices, horizontales. Es muy amigable. Entonces, una cosa que se hace mucho es que uno limpia los datos en Python y gráfica con otra cosa, porque no vamos a negar que la gráfica en Python es durosa. Vean ustedes las opciones, revisen, ya se han ordenado. Casi todas estas herramientas
suponen que los datos vienen en formato de tidy data. Por eso es tan importante que los ordenen en tidy data. En tidy data. Entonces, pues creo que eso es todo sobre visualización. La parte técnica va a admitir que fue leve, pero más que nada quería que vieran. Yo subo en la semana el notebook con los comentarios y el Seaborn y las gráficas de RoGraphs. Chequen también, por ejemplo, Plotly. Plotly tiene graficaciones en varias cosas y tiene unos así súper bonitos Plotly. Plotly está del otro lado. Así literalmente pueden hacer cosas muy impresionantes, ¿no? Y todas estas son libres. Bokeh también es libre. Bokeh te hace gráficas interactivas, lo cual es muy útil si van a hacer algo web. Entonces aquí tienen las galerías. Chequen las galerías. La verdad es que uno se da muchas ideas en las galerías. Yo paso mucho tiempo viendo galerías de imágenes para pensar. Y Tableau tiene una versión pública o de estudiante. Y Tableau no es libre, pero hay una versión gratis. Y la verdad es que tiene cosas muy bonitas. Nunca lo he intentado. Y el otro... No me vean a mí tampoco, yo tampoco he usado Tableau. ¿Cómo cobran? Obviamente no lo uso. Y el clásico es Power BI. Power BI tiene cosas muy padres, pero no les quiero decir qué cuesta. Es caro. Entonces, pues vayan ustedes, hay como muchas opciones que pueden usar de graficación. Ya llevaron la teoría, entonces lo que seleccionen para graficar ya no importa tanto porque llevamos teoría. Por eso es una clase tan pesada de teoría. Hay muchas gráficas bonitas. Pero la verdad, usen las gráficas sencillas, los scatter plots, las líneas, las barras, mucho se puede hacer con ello. Ya vieron alternativas. Las gráficas sencillas son más fáciles de leer. No se compliquen la existencia. Pues bueno, muchísimas gracias. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Comentarios? PCA. Sí, creo que vamos a tener que hacer un PCA, pero PCA es un análisis, vamos a hacer con análisis. Y vamos a poner un post en el plazo y creo que ya varios tienen preguntas claves, así. Algunos tienen preguntas de sus proyectos de no sé qué voy a hacer con esta tabla. Ok, lo que va a suceder. La próxima clase vamos a ver pivot tables y agrupamientos y un poquito de merge con gaps. Y ya. Es la última parte de manipulación de datos. Vamos a ver un poquito asociado a eso, medidas estadísticas básicas, literalmente va a decirles por qué usar modas y no medianas. Y nada más. Eso va a ser todo lo que vamos a ver de análisis, porque no es un curso de estadística y no es un curso avanzado. Y espero que la próxima clase sea la última de teoría. Y estamos a mitad del semestre. Los que ya se quieran ir y ser libres y ser felices, vayan. Nos vemos para los que se van a calificar, nos vemos para las presentaciones finales. Llegan el día de la presentación como se les dé la gana y los evaluaremos brutalmente. Dicho lo cual, el curso no se acaba. Vamos a tener asesoría ahora en el laboratorio de biología computacional, ya no nos vamos a ver aquí abajo, para ver los datos, donde nos vimos el primer viernes. Pueden ser presenciales o pueden ser grupales, porque yo sé que algunos tienen conjuntos de datos muy relacionados. En cuyo caso les recomiendo que vengan, digan ustedes si quieren venir presencial, si quieren venir en línea, yo voy a estar aquí. Bueno, no aquí, sino allá, pero pues estoy a 20 metros, ¿no?
Vamos a hacer una agenda de asesorías. Díganos si las asesorías pueden ser públicas o no. Les recomiendo que en la medida de lo posible sus asesorías sean públicas porque es muy probable que alguien más tenga la misma pregunta. Dicho lo cual, yo entiendo que algunos tienen conjuntos de datos que no son públicos y que hay razones brutales por las que no pueden ser públicos. Avísenle cuando agenden la asesoría si es público o privado. Y vamos viendo. Yo sé que algunos necesitan más ayuda y menos ayuda. Vamos a tratar de ser parejos con la distribución de fechas. Entonces, lleguen con sus preguntas listas porque las asesorías se van a saturar. Algunos van a querer análisis extras. Les voy a ir pidiendo que por favor vayan viendo qué análisis quieren. Yo sé que algunos quieren mapas, que algunos tienen coordenadas y otros tienen lugares, por ejemplo, el municipio. Entonces, esa es una asesoría de Geopanda, si hay que ver cómo bajar el shapefile, hay que ver cómo bajar el bla, 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 ¿no? Váyanme diciendo qué van a querer. Yo sé que algunos van a querer PCA, de hecho creo que deberemos de ver PCA y una regresión lineal o logística mínimo para los que tienen datos numéricos. Díganme si van a querer PCAs, correlaciones, datos numéricos. 4 o 5 de ustedes ya tienen ideas claras de qué análisis necesitan. Vamos a poner un post con una votación y vayan poniendo así como, yo quiero esto. Si ya ven que alguien lo puso, pónganlo de nuevo, porque vamos a jerarquizar. No nos va a dar tiempo de ver todo. Yo sé que algunos tienen series de tiempo, por ejemplo, pero si nada más 2 tienen series de tiempo, estamos en problemas. Vean qué análisis quieren y vemos los análisis que hagan falta. El día de las evaluaciones es la última semana del semestre. Viene en el cronograma. Entonces, dependiendo de cómo vayamos, va a ser la última semana del semestre de clases oficiales o la primera de examen. Porque a lo mejor alguien me dice, por favor, una semana más. Si muchos me dicen una semana más porque tenemos dudas, vayan bien. Les recomiendo que apuren sus proyectos, porque siempre en finales todos estamos listos para llorar. Entonces, acábenlo pronto. Preséntenmelo en abril y ya nada más llegan así en junio como jefes a presentar lo que ya hicieron antes, ¿no? No se estresen innecesariamente, apuren la estructurita que las cosas están tranquilas porque es mitad del semestre. La clase se presta a que le apuren. Eso es lo que va a suceder a futuro. Entonces, los que quieran, pues literalmente nos falta otra clase dura de teoría y ya. Esperemos que nos vuelvan 2, espero que no. Espero poder dar todo, por eso voy a poner un poco de eso. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? Espero que se hayan divertido. Espero que la visualización les sirva. Si tienen dudas, nos oyen. Y avísenos si pasan cosas, porque literalmente sí se subió el video, pero no se procesó y pues nos confiamos. Entonces, avísenos si esas cosas pasan. Si tienen permiso a molestarnos el lunes, en la tarde. Ok, el martes en la tarde nos pueden molestar. Pues feliz puente, coman rico, descansen, duerman, disfruten de que no van a tener que salir al tráfico. Y pues nos vemos. Y yo tengo que arreglar lo del Zoom. Perdonen lo del Zoom, no, en serio no me lo esperaba.